Hoy se confirmó que la cantautora Dolly Parton, a quien yo oía desde la edad de los 16 años, considerada la reina de la música country, la música regional de este país, la mujer más grande que ha existido dentro de la música regional, que es una música muy popular en los Estados Unidos, murió a sus 80 años. Bueno, su sobrino y representante de la familia dio la noticia en su cuenta de Instagram, pero no han revelado hasta el momento cuáles fueron las causas de su muerte. Solo sabemos que murió a los 80 años de edad y que murió en paz en su casa. Hace unos días la propia Dolly había compartido con sus fanáticos que su salud se había deteriorado considerablemente. Después de la muerte de su esposo, obviamente cuando uno está casado por tanto tiempo y pierde a su esposa o a su esposo es muy difícil. Pero aseguraba que todavía tenía mucho que hacer y que continuaba trabajando a pesar de las dificultades. Bueno, Dolly Parton, señores, también brilló en la actuación y también en el mundo de los negocios, y queremos recordar que ella tiene su propio parque temático, Dolly World, en Tennessee. Que en paz descanse esta maravillosa mujer, Raúl, y que nos trajo, era muy simpática, ¿qué te puedo explicar? Es un ícono para toda una generación que creció con ella, cantautora, escribió muchísimas canciones, tengo entendido que cantó la del Bodyguard, la película de Whitney Houston, I Will Always Love You. Esta canción ¿qué les puedo explicar lo que le hizo esta canción a Dolly? Señores, a mediados de los años 70 yo llegué a este país, no hablaba inglés, había venido de España, había salido de Cuba cuando tenía 10 años, crecí en Madrid, y llego aquí y ponía la televisión antes de comenzar el colegio, porque creo que llegué aquí en el mes de marzo, y me acuerdo que el sábado en la noche había un programa que se llamaba Yeehaw. Y ahí de vez en cuando salía Dolly Parton con sus senos grandes, haciendo las cosas que ella hacía única. Y de verdad que esto es una de las grandes estrellas, como dije anteriormente, de los Estados Unidos. Comparada con Madonna, o quizás más en la famosa. música Tex-Mex, claro. Madonna es más famosa internacionalmente, pero en este país Dolly Parton es más conocida que Madonna. Y eso se lo aseguro a ustedes, porque la música regional es la música más popular en este país. La reina del country music. De verdad. Así es, que descanse en paz. Una mujer que nos trajo tanto, de verdad que sí. Para sus familiares, sus fans, que son demasiados, que descanse en paz, Dolly Parton. Esto era la época de Willie Nelson, y que recuerdo que Julio Iglesias, cuando estaba haciendo el crossover al inglés aquí en este país, hizo varias colaboraciones con Willie Nelson, sí, en inglés, y eso lo convirtió también en otro de los que le robaba el corazón a las mujeres aquí en los Estados Unidos. Así de verdad, descanse en paz, una de las grandes en el mundo de la música, Dolly Parton.